Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quisiéramos invitarles a presenciar un nuevo avance de un estudio sumamente interesante que hemos titulado Paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Adventista. ¿De qué trata este estudio? Mirar cómo no solamente el liderazgo, sino toda la Iglesia afronta problemas y desafíos en ambos tiempos, tanto en el primer siglo como en el siglo presente. Acá miramos al apóstol Jacobo y los ancianos dialogando con el apóstol Pablo para convencerlo de algún plan, según Hechos capítulo 21. Y en la imagen de al lado, el presidente de la Iglesia Adventista, pastor Ted Wilson, acompañado de delegados de un concilio otoñal. Y así, para ver entonces los paralelos que existen, no solamente en el liderazgo, reitero, sino en la Iglesia, según el estudio que vamos a presenciar. Aquí los textos bíblicos, la historia, en ambos casos. Bien, ¿de qué trata este estudio? ¿Qué compone? Hay una introducción que vamos a examinar a continuación, rápidamente en este avance, como luego posteriores 7 capítulos. En la introducción, paralelismo entre los dos modelos, basado en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Esto es, como leemos allí el versículo, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. De un hecho histórico que es cruzar el Mar Rojo, el apóstol Pablo dice que Moisés los hace bautizar en la nube y en el mar. Y a partir de allí establecer paralelos que en lo que le pasó a la iglesia del desierto, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto. Hay paralelos con la iglesia de Corinto, a la cual Pablo escribe, y consecuentemente paralelos con nosotros también. El texto dice luego, mas estas cosas sucedieron como ejemplos o tipos, dice allí el original griego, de viene tipología, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y así sucesivamente los versículos hasta llegar al 11, estableciendo paralelos entre un primer modelo y un segundo. El primer modelo es la iglesia del desierto, y el segundo es la iglesia de Corinto, o nosotros, que aprendemos lecciones de aquel primer modelo. Esto es el tipo y el antitipo. Básicamente es lo que consiste este paralelismo. El texto dice allí, finalmente en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, nuevamente aparece allí en forma de adverbio la palabra tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miremos este principio desarrollado en la historia de calamidades de la antigüedad que Jesús utiliza como tipos para los tiempos presentes que estamos viviendo ahora. Es el caso de la destrucción de los antediluvianos y la destrucción de Sodoma. Jesús enseña que allí hay lecciones y mensaje para nuestro tiempo, como también con la tercera devastación. Esto es, habíamos dicho, los antediluvianos, Sodoma, y aquí la devastación de Jerusalén en el año 70, para que así en todos estos tres casos aprendamos lección por la venidera destrucción que se cierne sobre el planeta. Pero aún más, hay lecciones morales que se aprende del caso de, como miramos allí, Noé con sus hijos construyendo el arca y cómo ellos se salvaron de la destrucción, o aún Lot con sus hijas, no así la esposa, que también se salvaron de la destrucción. O aún en la tercera devastación de esta introducción, esto es la de Jerusalén, lo que hicieron los creyentes cuando escucharon la palabra de Jesús, que cuando viniera el cerco del sitio romano, hicieran lo que él les enseñaba. Y Jesús claramente muestra a la esposa de Lot como un tipo, un modelo, para tener cuidado cuando venga la devastación. Así también nos hacemos la pregunta, ¿será que hay en el modelo de Jerusalén enseñanza, mensaje para el tiempo presente? Por eso el tema de esta serie es paralelos en el desenlace, en la parte final, de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Adventista. Sírvanos lo que vamos a ver, esta ilustración como un ejemplo, la base de este estudio. Ahí miramos la ciudad Evita Perón, en Buenos Aires, Argentina. Miramos claramente que esta ciudad fue construida en base a la cara de Eva Duarte, esposa del presidente Perón. Ahí ya la ciudad terminada, pero esta es la lección, el mensaje que queremos compartir. Primeramente, la descripción de la ciudad. Fue construida en 1947, que reproduce la cabeza, cual maqueta, de Eva Duarte, la esposa del entonces presidente argentino Perón. Esto es importante, es la esencia de este estudio. Así también los últimos años de la Iglesia Apostólica en Jerusalén
constituyen una maqueta o mapa en que pueden verse desarrollados eventos proféticos que se reproducen también en la postrimería de la iglesia adventista, de acuerdo a Lucas capítulo 21, versículos 8 en adelante, y especialmente el doble cumplimiento, según nos lo describe Elena White, citas que son traídas en este estudio. Vamos a mirar rápidamente Lucas capítulo 21, por lo menos en imagen, en ese discurso que Jesús les dio a sus amados discípulos en el año 31. Desde el versículo 5 en adelante, Jesús comienza a dialogar con los discípulos, pero aquí que Él enumera señales, y están discriminadas en distintos colores, para que podamos sacar un mensaje. Primeramente, hay señales puertas afuera que se producen fuera del pueblo de Dios, como las guerras, inundaciones, terremotos, etc. Pero también hay señales puertas adentro del pueblo de Dios, como las que miramos del versículo 12 al 18 en color verde, que se examinan en detalle en el estudio. Luego miramos una puerta de escape que el Señor dio a sus amigos en el primer siglo y que nos lo da en tiempo presente ahora, según la cita de Elena White, que se estudiará en su momento. Y finalmente una puerta derribada, tanto en el primer siglo como en el tiempo presente. Vamos a ver entonces una pequeña semblanza de lo que ocurrió allí en el entorno del primer siglo. Y aquí miramos lo que le pasó a Pablo con sus amigos cuando llegan a Jerusalén, y entonces es la base para entender lo que ocurrió allí en el desenlace de la iglesia apostólica y así apreciar lo que pasará en nuestros tiempos modernos. Miremos acá entonces el encuentro del apóstol Pablo con la iglesia apostólica. Desde el versículo 17 en adelante se hace el estudio que abarca hasta el versículo 27, examinando cada versículo, lo que contiene y extraer lecciones y mensajes sumamente interesantes para entender allí qué pasó con la iglesia apostólica, especialmente el versículo 23, la letra E, plan. Por tanto, haz esto que te decimos, fue un muy mal consejo, fruto de la cobardía, es como escribe Elena White en su libro Hechos de los Apóstoles, que también es traído en este estudio. ¿Por qué? Porque entonces, así con esta base, podemos mirar los paralelos en el desenlace de la iglesia apostólica y la iglesia adventista. Miremos acá, primeramente, de la iglesia apostólica. Hay dos cosmovisiones confrontadas en el año 58, en el encuentro de Pablo con Jacobo, según Hechos capítulo 21. Y a partir de allí, desde ese año en adelante, suceden cosas en la iglesia apostólica que se miran allí hasta el año 70, la destrucción final de toda la ciudad de Jerusalén. Así también con la iglesia adventista. Hay dos cosmovisiones confrontadas. Actualmente es muy claro ver ello, ya lo vamos a mirar. Como también situaciones que están ocurriendo actualmente y que van a culminar con la destrucción del fin del mundo y qué le acontecerá a la iglesia adventista allí en el transcurso. Examinemos cada punto, pero miremos antes la composición de los versículos. Lucas capítulo 21, notamos, es la base de este estudio. Como miramos aquí en la imagen aquí atrás, el meollo, el discurso con doble cumplimiento. Es Lucas capítulo 21, la base de este estudio. Pero también vemos allí las distintas señales, dijimos puertas afuera, puertas adentro, etcétera. También que va a ser examinado en el estudio, los versículos bíblicos base para entender este concepto de liderazgo impreciso ante los eventos finales, pero especialmente las citas de Elena White muy importantes, pertinentes, que son traídas al estudio para ver la claridad de los conceptos que se están presentando en los paralelos entre la iglesia apostólica y la iglesia adventista, especialmente en la parte final, tanto de una como de otra. Y miramos acá entonces el resumen de cada capítulo. Vemos aquí primeramente las dos cosmovisiones confrontadas. En el primer siglo, vemos allí la cosmovisión bíblica del apóstol Pablo y la cosmovisión situacional, cultural, circunstancial que estaba experimentando Jacobo con sus ancianos en el consejo, mal consejo que le estaban dando al apóstol Pablo. Mirar que son dos cosmovisiones opuestas, distintas. Una bíblica que entiende que Jerusalén va a ser destruida, y el apóstol Pablo que está mirando otra situación. Pero esto no es solamente del primer siglo, lo estamos mirando en tiempos modernos. Y este es el paralelo con la iglesia adventista en tiempos modernos. Como dice la pregunta, ¿puede la mujer ser pastora? Un tema controversial, pero que tiene que ver con una cosmovisión bíblica que nos muestra las bases para que la mujer pueda ser o no pastora, en este caso pueda no serlo, y la cosmovisión situacional
que está mirando la situación como un elemento necesario para que sea admitida la hermana para que fueras pastora. Pero esto es un tema para discutirlo en la serie. Pero no solamente ello, miremos los mensajes que son excluyentes, tanto en el primer siglo como en tiempos presentes. Es el caso de los mensajes en el primer siglo, mensaje devaluacionista del apóstol Pablo o preservacionista de parte de los judíos que no aceptaban la predicación de Pablo, y Jacobo, que es nuestro personaje que nos importa, que se suma, en lugar de sumarse a Pablo, se suma a la visión preservacionista de los judíos. Miramos aquí, cuando Pablo es tomado preso por la turba, allí poco después de seguir el consejo, equivocado consejo del apóstol Jacobo y sus amigos, pero también en tiempos presentes, modernos. Y es dos mensajes que se excluyen: los conservadores que jalan para un lado, los progresistas que jalan para el lado opuesto, en asuntos tales como la música en la iglesia, la indumentaria, uso de joyas, la reforma, la práctica de la reforma pro salud, la guarda del sábado, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos si no tenemos aquí un mensaje que está pugnando, que es opuesto. Pero no solamente ello. ¿Qué diríamos respecto del liderazgo impreciso ante los eventos finales? Bien, en el primer siglo sucedió que nos encontramos con un Pablo intrépido que predica lo que él cree, lo que ha aprendido del maestro. Y es su mensaje respecto de Jerusalén, del templo, de la ciudad, del sacerdocio, aún de los que componen la ciudad. Todo esto va a caer. Y efectivamente cayó. Del año 58, 8 años más tarde, viene el sitio de Cestio Gallo, y a partir de allí, 4 años después, la destrucción total. Mientras que Jacobo tiene una postura acomodaticia. ¿Refleja esto la característica de un líder firme para afrontar los eventos finales? De allí el título del tema, un liderazgo impreciso ante los eventos finales. Miramos aquí a Jacobo y los ancianos dando los consejos al apóstol Pablo. Pero hoy en tiempos modernos estamos viviendo situaciones similares. Como miramos en la imagen, esto ocurrió recientemente en Auburn, California. La invitación que un pastor adventista le hace a un sacerdote católico para que predique en su iglesia, y este pastor, cuyo nombre aparece allí, severamente amonestado por muchos hermanos que escribieron en internet contra esta conducta que hace este hombre. Bien, la pregunta es si este fenómeno del primer siglo está apareciendo en los tiempos modernos, que frente a una actitud acomodaticia queremos llevar adelante una misión, o una actitud intrépida como la que llevó el apóstol Pablo. Pero seguimos más todavía. Miremos las profecías escatológicas, tanto del primer siglo como del tiempo presente. Y es el caso de si creemos que las profecías se están cumpliendo o son simples fenómenos, porque en el primer siglo se producen los eventos que estamos mirando allí a continuación, pero la pregunta que surge es si Jacobo, el líder máximo de la iglesia, estaba mirando esto como cumplimiento de la profecía o como simples fenómenos. Decimos esto porque la persecución se desata contra Pablo, no contra Jacobo, y Jacobo era el líder, el presidente de la iglesia en ese tiempo. ¿Cuál era la conducta de Jacobo para poder escapar de esa persecución? Parte del estudio va a interesarse en esto en base a citas que traemos de Josefo, como también de padres de la iglesia con respecto a Jacobo. Aún Josefo mismo da su comentario sobre lo que él entiende que son los portentos que se están produciendo, y pareciera que hay mayor interés o preocupación en Josefo que en lo que aparenta en la iglesia apostólica de esa década. Estamos hablando de la década del 60. Pero también en tiempos modernos se está produciendo algo similar. Se están produciendo catástrofes, y la amenaza que miramos allí desde Laudato Si, y aún mucho antes, lógicamente, pero que esto se hace cada vez más claro. Pero hay algunos líderes que quizás lo ven distinto, y nuevamente surge esta pregunta si se están cumpliendo profecías o son simples fenómenos. Pero también en el primer siglo se produce un giro inesperado. Hay un zarandeo y testificación. Efectivamente, un gran sacudimiento que tiene la iglesia con la aparición de un predicador extraño, Jesús, hijo de Ananías, y sus ayes tremendos contra la ciudad de Jerusalén, como también el martirio que sufre el mismo Jacobo, el justo, en el año 62, ambos en la misma fecha, mismo año, que conmovió tremendamente la iglesia apostólica, y en los posteriores 4 años hubo un revivamiento en la iglesia, debido a estos dos grandes fenómenos que se producen en ese tiempo. Lo mismo también en la iglesia adventista. No falta mucho para que se produzca un gran zarandeo. Como vemos en la imagen, los asientos vacíos
será así, uno se pregunta, es tremendo lo que nos espera, pero qué bueno es estudiar lo que pasó con la Iglesia Apostólica para prevenirnos en nuestro tiempo también. Miramos también el cerco, la última gran señal salvadora para el pueblo del primer siglo. Una advertencia oportuna o un alarmismo insensato cuando aparece el sitio romano de Sestio Galo sobre Jerusalén en el año 66. Así también, Elena White establece un paralelo entre el cerco de Sestio Galo y el cerco de la ley dominical, venidera ley por parte de la Corte Suprema de este país, Estados Unidos, de allí en adelante al resto de los países. Tema sumamente interesante para ver estos paralelos y tomar las previsiones del caso. Y finalmente, la destrucción final de Jerusalén, cuando luego del asedio allí fue destruida absolutamente. Así también es lo que espera a este planeta, a los pecadores, pero el pueblo de Dios que ha creído y ha confiado en Jesús, ser llevado hacia el cielo. Bien, este es el resumen del tema que estamos presenciando. 7 paralelos examinados en esta serie de paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Adventista, como miramos acá, invitándoles, queridos amigos, a que nos acompañen. Este es un pequeño avance, unos cuantos minutos para ver el resumen de este tema. Esperamos que les agrade, pero especialmente participen de este estudio, tomando contacto con Ministerio Saeta, que está produciendo estos materiales. Gracias.